Puerres, municipio colombiano ubicado al sur del departamento de Nariño, con una extensión de 478 kilómetros cuadrados. Forma parte de la cordillera centro-oriental en el occidente y piedemonte amazónico en el oriente de su territorio. Limita al norte con el municipio de Funes, al sur con el municipio de Córdoba, oriente con el departamento del Putumayo y occidente con los municipios de Ipiales y Contadero. Se encuentra conformado por 3 corregimientos y 27 veredas. Su fundación se da cuando los indios canchalas establecen su caserío en la que hoy es la vereda El Llano, con el nombre de San Pedro de Canchala. Joaquín González de Posada, en el año 1825, trasladó esta población al lugar que hoy ocupa, debido a que en el asentamiento anterior el terreno era pantanoso. El nombre Puerres se le atribuye en memoria del cacique Colimba Pablo Puenes, quien gobernó a los Quillacingas. La creación del municipio se realizó mediante la ordenanza número 3 de 1881, emanada en la municipalidad de Ipiales. Alízales, zona rural del municipio, pertenece al pie del monte amazónico. Cuenta con una gran variedad de especies de flora representada por la espeletía y fauna, siendo el principal hábitat del oso de anteojos. Por esta zona cruzó el oleoducto trasandino, perteneciente a Ecopetrol, el cual desemboca en la planta de bombeo de Monopamba. Uno de los hechos históricos de violencia se dio el 15 de abril de 1996, en el contexto del conflicto armado interno de Colombia. Fue perpetrada la emboscada al Grupo de Caballería, un ataque efectuado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, contra una columna motorizada del Ejército Nacional. Se da en la Antena cerca de Alizales. Tras el ataque realizado por aproximadamente 150 guerrilleros, 31 militares murieron y 16 quedaron heridos. El asalto de Puerres constituye el primer gran golpe dado por las FARC-EP a las fuerzas militares durante la ofensiva de 1996-1998. El ataque se da en la tarde del 15 de abril, cuando una caravana de 6 vehículos ABIR del Grupo Cabal fue atacado por 150 insurgentes de los frentes 29, 32 y 48 de las FARC-EP, en momentos en que estos se movilizaban en la parte alta de la zona rural de Puerres, después de haber recogido a un grupo de soldados, armamento y material de intendencia de la base de Alizales y El Páramo, los cuales tenían la misión de proteger el oleoducto trasandino de Ecopetrol. La columna estaba al mando del capitán Ricardo Vázquez Ríos, que ese mismo día había sido relevado en su puesto por el subteniente Darío Ernesto Coral Lucero. Los agentes habían planeado cuidadosamente el ataque, cubriendo un área de 1.500 metros con su dispositivo y colocando la mayoría de sus cargas explosivas en el lugar donde la tubería del oleoducto quedaba a la vista, es decir, expuesta a la carretera. A las 5:45 del 15 de abril de 1996, las primeras cargas hicieron explosión, cuando el convoy se hallaba a 18 kilómetros de cualquier puesto militar que pudiera brindar refuerzo. De forma paralela, los guerrilleros abrieron fuego con fusiles, ametralladoras, granadas de mano y cohetes contra el resto de la columna. En ese momento, el petróleo se inflamó por las detonaciones e incineró al menos 2 de los vehículos del ejército con sus ocupantes a bordo. La hora del ataque fue efectuado al anochecer en un área de páramo densamente nublado, lo que impidió a los militares reaccionar eficazmente ante el asalto rebelde.
La caravana fue copada en pocos minutos y los guerrilleros procedieron a robar el armamento y el material de intendencia de los soldados caídos. Según las autoridades militares, varios de los uniformados heridos fueron rematados con tiros de fusil por los subversivos. Los otros militares que sobrevivieron al ataque, incluyendo al capitán y 2 suboficiales más, se replegaron en pequeños grupos para evitar ser masacrados por los guerrilleros. Solo en la madrugada del 16 de abril, tropas del Ejército Nacional pudieron llegar al área de los combates debido a la dificultad del terreno y a las pésimas condiciones climáticas del lugar. 19 militares sobrevivieron al ataque, 11 de ellos con heridas de diversa consideración. Se pidió analizar la responsabilidad del Estado y del grupo armado ilegal en el brutal ataque. Es la primera vez que el Consejo de Estado pide reparación por el daño ambiental. La sección tercera declaró patrimonialmente responsable al ejército debido a su omisión en el deber de protección de los soldados y lo condenó a pagar más de 600 millones de pesos por los perjuicios morales ocasionados a las familias de las víctimas. El ejército incurrió en varias fallas. Primero, no se hizo una correcta labor de inteligencia. Tampoco se realizaron los entrenamientos previos, tal y como está fijado en el Manual de Operaciones de la Unidad Táctica, para verificar los riesgos a los que se podía exponer el convoy con artefactos explosivos en la vía. Se vulneraron principios de protocolo. Finalmente se comprobó fallas en la cadena de mando. También se demostró que el grupo FARC violó los convenios 2 y 3 de Ginebra referentes al principio de humanidad en el conflicto, pues según la necropsia practicada, algunos cadáveres tenían tiro de gracia con el cual fueron rematados luego de ser heridos. Actualmente, cada 16 de abril, en el lugar de los hechos del municipio, se hace un homenaje a cargo de las autoridades y el Ejército Nacional en memoria y solidaridad con las víctimas de los militares masacrados en defensa de la paz y la reconciliación. En memoria de los héroes de la masacre de Puerres. ¡Atención presente! ¡Abre! Todos estos hechos quedan como historia importante en la memoria de los puerreños. Sin embargo, los familiares aún siguen esperando que desde la unidad de víctimas en Bogotá empiece la reparación integral de los militares. Tras tiempos de terrorismo, el municipio hoy por hoy goza de tranquilidad en todo el territorio, demostrando que es un pueblo ejemplo de fe, trabajo y cultura.